Hola, buenas noches, ¿cómo está? Les saluda el ingeniero Ricardo García. Justamente en esta oportunidad vengo a hablarles sobre los postes de concreto armado en el marco de la norma técnica peruana 339.027 del 2002. Un poco para resaltar esta norma, justamente las normas técnicas peruanas no son de uso de carácter obligatorio, pero sin embargo estas normas, al ser citadas en los reglamentos ya se vuelven de carácter obligatorio, como esta norma técnica peruana de poste de concreto armado. Hagamos un poco de historia. En el 2008 también se publicó una norma, una actualización, pero la cual ha sido derogada debido a que tenía un error con respecto al recubrimiento, que era demasiado y no cumplía para los diámetros que se fabrican en los postes actualmente en el Perú. Introducción al cáncer. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los postes de concreto. ¿Por qué? Porque los postes de concreto armado son, son elementos que van a estar en la intemperie, es decir, y son de concreto. Es decir, que el medio ambiente los puede dañar al concreto. Nosotros sabemos que el concreto es un material alcalino, el cual protege al fierro. Entonces es muy importante tener presente cuidar estos materiales y cuidar todo el proceso desde la fabricación hasta el muestreo, hasta las pruebas, hasta el despacho. Al ser un material concreto, los postes están hechos de cemento, acero agregados. Ahora, justamente la norma técnica no excluye ningún otro tipo de cemento. Considera todos los cementos que existen, ¿no? Tanto los cementos Portland como los cementos con adiciones o los cementos adicionados. Por mi experiencia, normalmente los cementos con los cuales nos piden en los proyectos es trabajar con el cemento tipo 1 Portland y con el cemento tipo 5, justamente por sus características tipo 5, por su mejor comportamiento ante los sulfatos, es decir, ante el medio ambiente. Ahora, justamente acá tenía otro punto, la norma sobre el tema del acero de refuerzo. Justamente ahora en el Perú se está aplicando la BI-norma, es decir, que se está incluyendo también la norma técnica peruana 339.186, la cual da ciertas características para que las barras corrugadas se puedan soldar. Eso es muy importante y nos ayuda bastante, porque justamente los elementos prefabricados los veníamos soldando desde muchos años atrás, antes de trabajar con la binorma. Entonces ahí teníamos un inconveniente con el tema de la soldadura, ¿no? Especialmente cuando uno quería verificar y veía, oh, pero lo está soldando y esto podría generar puntos que al final, puntos frágiles que al final hacía que se puedan dañar y se pueda romper el acero o las varillas de acero. Es decir, tenemos los agregados como la arena y la piedra, que están en el marco de las normas técnicas peruanas 400.027. Acá, con referente a la piedra, que viene a ser el agregado grueso, tenemos que la, tenemos que la norma nos indica que tiene que ser menor a 15 milímetros. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Eh, que una piedra con uso 67 no cumpliría con la norma técnica. Entonces, ¿qué cumpliría la que viene, la siguiente, que es la de uso 7? Ahora, con mi experiencia ingeniero, ¿cuál utilizaría? Pero la uso 7 no es muy común, no es muy comercial. Entonces, de todas maneras, si tenemos la posibilidad de trabajar con uso 7, es la que yo recomiendo por el tema para los postes de baja tensión de 7, 8 y 9 metros, especialmente con diámetro de punta 120 milímetros. 120 milímetros. Tenemos ahora lo otro importante que tenemos en los agregados, que es que los agregados con los cuales se van a hacer nuestros postes de concreto, tienen que estar, tienen que haber sido, los agregados tienen que haber pasado pruebas de laboratorio en donde
se nos muestra la cantidad de sulfatos y cloruros y estas estén dentro del parámetro. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que los sulfatos, cloruros van a dañar al concreto, es decir, van a afectar directamente a la durabilidad del concreto, y esto es sumamente importante, ingenieros. Por eso tener presente siempre estos parámetros a considerar. Otro punto con el tema del agua y los aditivos. El agua igual, ¿no? El agua tenemos que controlar el agua. ¿Qué pasa si trabajamos con agua que tiene sales, cloruro? Eso va a afectar a nuestro concreto. ¿Y qué va a afectar? La vida útil de nuestro concreto. Que por más que sea una resistencia alta, igual lo va a afectar y lo va a corroer y va a afectar el tiempo de vida útil de nuestro concreto. Por eso la norma técnica nos habla de que el agua no contendrá concentraciones mayores de 500 partes de millón de ion cloro ni de 1000 partes millón de ion sulfato. Ahora, el proceso de fabricación en el Perú normalmente trabajamos con el método de centrifugado. También se puede trabajar con vibrado, pero no es muy común. La mayoría de las fábricas de postes a nivel nacional trabajan con el sistema centrifugado para una mejor compactación, indudablemente. Y el curado que hacemos es un curado a vapor. ¿Por qué hacemos curado a vapor, ingeniero? ¿Por qué simplemente no hacemos el método tradicional, que lo desencoframos? ¿Por qué? Porque tendremos que esperar que el molde espere al día siguiente para desencofrar como un elemento estructural, ya sea una columna, un elemento que tenemos que esperar de un día para otro para poder desencofrar. Pero no, como este sistema es un prefabricado, es sistemático. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que nosotros podamos utilizar ese molde y podamos darle 3 usos en el día, ya que aproximadamente nosotros podemos desencofrar a las 3 horas y media, dependiendo del tamaño del poste. Por eso es importante el sistema de curado, ¿no? Para acelerar la fragua. La control de calidad. Eso sí me dirijo directamente a todos los supervisores. El control de calidad no es ir solamente a las pruebas de concreto. Viene desde cuando, desde nosotros como supervisores, verificar de que el material con el cual ha sido fabricado nuestros postes de concreto cumplan con las normas técnicas peruanas, con sus parámetros. Entonces, cuando nos alcancen los ensayos de laboratorio, nosotros tenemos que verificar que los ensayos de laboratorio cumplan con estas normas técnicas peruanas. Asimismo, las probetas que tienen que ser extraídas para la fabricación de los postes, igual, ¿no? También tiene que haber un tiempo, y nosotros tenemos que evidenciar de que las probetas que se han extraído sean de nuestros postes de concreto. Es decir, es sumamente importante este punto, ¿no? O en su defecto, quien me garantice esto, que está haciendo eso, es un ingeniero responsable de la fábrica a la cual nosotros le compramos el material, ¿no? Y hay una responsabilidad por parte del ingeniero colegiado que debe estar a cargo de este proceso, ¿no? Y puede dar fe de lo que está siguiendo y que al final nosotros sigamos esa parte, ¿no? Del control de calidad, ¿no? Desde la etapa de la fabricación del poste hasta la etapa de las pruebas mecánicas que nosotros realizamos. Asimismo, tenemos las especificaciones técnicas de armadura. Tenemos que la abrazadera se coloca a 15 centímetros de la cima del poste, ¿no? Tenemos un coeficiente de seguridad, es decir, hacia lo comercial es que compramos un ejemplo, un poste de carga 200 con un factor 2. ¿Qué significa? Que su carga de rotura, es decir, que este poste a su carga de rotura debe llegar a 400 como mínimo, pero debe superar indudablemente, ¿no? Entonces, este coeficiente de seguridad es muy importante. Normalmente el coeficiente de seguridad común es el factor 2, pero hay empresas que nos piden 2.5 hasta 3, ¿no? Ahora, con respecto a la armadura del poste, ¿no? Sabemos que las varillas comerciales acá en Perú son de 9 metros, pero ¿qué hacemos, ingeniero? ¿Qué hacemos? Mi poste tiene 13 metros. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer empalmes. Entonces, si tengo que hacer empalmes, que tengo que unir varilla con varilla. ¿Y qué me implica eso? Que tengo que soldarlas o debería amarrarlas, ¿no? Pero normalmente, como comentaba, en el sistema de prefabricados generalmente soldamos, hacemos puntos.
Entonces, que para eso que tenemos que tener, y eso por eso ayuda mucho el tema de que ahora trabajamos con la binorma, ¿no? Que nos permite trabajar con varillas corrugadas que se pueden soldar, ¿no? Que permiten la soldadura, ¿no? Ahora, antiguamente o con la norma actual, si nosotros la seguimos a rajatabla, ¿qué nos está diciendo? Que no más de un empalme por sección en cada 5 varillas. Es decir, que al final que tenemos que mantener un punto de soldadura, otro punto de soldadura, y al final ¿qué tendríamos que hacer? Que nuestra varilla de 9 metros, vamos a tener, por lo menos, vamos a tener que cortarla y tenerle varias medidas para respetar la alternancia de los 35 centímetros que debemos tener, porque no nos permite la norma. Pero ahora que las varillas son soldables, indudablemente ya se puede hacer esto sin ningún inconveniente, ¿no? Esos son los beneficios de actualmente trabajar con la binorma, ¿no? Ahora también el recubrimiento del acero, que es sumamente importante. El recubrimiento, ¿por qué es importante, ingeniero? Justamente porque el concreto protege al acero, porque el concreto es alcalino, es decir, el acero está dentro o pasa a estar dentro de un ambiente alcalino. Entonces, por eso es importante el recubrimiento. Como vemos acá, que para diferentes diámetros de postes tenemos un recubrimiento mínimo de 15, 20 y 25. Ingeniero, los métodos de ensayo de control de calidad. Justamente acá tenemos, y que tenemos que tenerlo claro, ¿no? Yo tengo el poste, lo coloco en el banco de pruebas, lo empotro. ¿Cuánto empotro, ingeniero? Lo que nos indica la norma es el 10% de la longitud total del poste más 50 centímetros. Eso es lo que tengo que entender. ¿Y cuál es la longitud útil, ingeniero? La longitud útil es la diferencia de la longitud total del poste menos la longitud de empotramiento. ¿Y por qué es importante la longitud útil? Porque cuando sometemos esta prueba, que estamos viendo las pruebas de flexión, justamente, o de carga de trabajo, justamente lo que decimos que esto no se va a flexionar más del 6% de la longitud útil. Eso es importante, no debe ser más. Por mi experiencia debe llegar a 4, 5% a lo mucho, para una carga de trabajo y para ver que el poste va a trabajar tranquilamente sin ningún inconveniente, ¿no? Ahora, con respecto a la carga rotura, indudablemente una vez que nosotros regresamos, soltamos el poste después de la carga de trabajo, lo regresamos y hacemos un pandeo para medir la deformación máxima permanente. Y esta deformación máxima permanente debe ser el 5% de la flecha máxima alcanzada como máximo, ¿no? Entonces, justamente, y este pandeo, ¿cuánto debe ser, ingeniero? Solamente 15 centímetros, ¿no? Pandearlo a 15 centímetros. Ahora, con respecto al ensayo de carga de rotura, una vez que ya terminé mi ensayo de carga de trabajo y el poste ha sido elegido, ojo, porque nosotros en el proceso escogemos un ejemplo, que a prueba vayan 8 postes. De los 8 postes, 4 tienen que pasar a rotura, el 50% no dice la norma. Esos postes que son elegidos, tenemos que llevarlo al 60% de su carga de rotura, y de ahí hacer un incremento cada 5%, y cada incremento cada 5% esperar 2 minutos. Eso es lo que nos indica la norma. ¿Para qué? Para ver la estabilidad, y una vez que culmine los 2 minutos, medir cuánto es lo que ha flectado al poste. Muy importante para tenerlo presente, pero indudablemente nosotros vemos por la experiencia, por los procesos y cómo hemos estado desarrollando este proceso. Es una coordinación previa, ¿no? El cliente con la supervisión y la residencia, si ha venido, ¿no? O quien nos está comprando el material, ¿no? Pero es muy importante tenerlo en cuenta para poder verificar y hacer bien un proceso de control de calidad, ¿no? La carga debe ser igual o mayor a la carga de rotura nominal del poste. Eso también tenerlo presente. Ahora, también tenemos parámetros de verificación dimensionales. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que el poste de concreto tiene un molde que es de acero. Entonces el molde tiene que tener las medidas
correspondientes, porque hay tolerancias, pero indudablemente ¿quién nos va a dar las medidas correctas del poste? Nos va a dar el molde de acero. Entonces hay tolerancias que nos pide la norma técnica como máximo, ¿no? Y acá también mostramos la tabla de muestreo de aceptación, donde vemos un lote. Un ejemplo, ingeniero, yo tengo una prueba de 95 postes. Entonces, ¿qué significa 95 postes? Entonces voy a llevar a carga de trabajo 5 postes. Voy a seleccionar 5 postes de mi lote, el cual yo ya he verificado que está en mi lote presente, es CO5, y voy a someter esos 5 la mitad. 2.5 redondeando 3 postes lo voy a llevar a la carga de rotura. Es decir, es muy importante, ¿no? La inspección visual del acabado. La inspección visual del acabado se tiene que dar en el lote, al lote, para ver realmente cómo está el acabado totalmente. Indudablemente, la empresa a la cual o el fabricante nos debe garantizar que nosotros la podamos acercarnos y verificar los postes, ¿no? Y el lote que esté debidamente apilado, con sus reglas, sus tacos, cosas que no haya ningún peligro y podamos verificar el lote y podamos verificar de que el acabado no superficial del poste, ¿no? Y que este cuente indudablemente con todos los requisitos que nosotros como clientes estamos solicitando, ¿no? El marcado beneficio de construcción. El marcado, ¿por qué es importante, ingeniero, el marcado del poste? ¿Por qué? Porque, un ejemplo, nosotros tenemos que garantizar en el poste que tenga una vida útil de 20 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que nosotros cuando vamos a verificar y inspeccionar un poste, ya nosotros tenemos qué fabricante lo ha realizado y en qué fecha ha sido, ¿no? Entonces ahí nosotros contamos los años de vida útil y nosotros vemos si ese poste, cómo está, ya presenta daño estructural o algo, ¿no? Entender que el daño estructural se considera cuando nosotros vemos fisuras de 2 milímetros y eso ya nos manda una alerta. Ahí entonces nosotros como ingenieros civiles, mi profesión de ingeniero civil, tendrá que evaluar si ese poste ya está para un cambio o no. Por eso es muy importante tener en cuenta todo este marcado para poder tenerlos identificados los postes, ¿no? ¿Por qué son los beneficios tan enormes? Indudablemente la confiabilidad, reducción de fallas, seguridad estructural y mantenimiento, ¿no? Nosotros nos solicitan postes, digamos, una carga de trabajo 200, 400, 500. ¿Y quién nos define la carga? ¿Cuánto aguanta el poste? Indudablemente la estructura, porque el concreto es igual para todos los postes. Acá también un punto muy importante del concreto que nos indica la norma técnica del 2000, nos habla de 28 megapascales, pero la de 2008 nos habla de 35 megapascales. Actualmente nos permite hasta 28 megapascales. Pero también una salvedad, las principales empresas, las empresas de Lima, como Luz del Sur y como Plus Energía, antiguamente Enel, siguen manteniendo este requerimiento de los 35 megapascales a los 28 días. Muy importante y tomarla en cuenta, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Me despido, están mis datos. Saludo a su amigo el ingeniero civil Ricardo García. Hasta luego.